Hernández Lambraño, soy estudiante del curso de Estadística Inferencial con el profesor Anderson Nieto. Bien, punto 3. Considere cada una de las siguientes situaciones y acompañe prontamente el desarrollo y toma de decisión de una gráfica, pues del mismo planteamiento. Punto A. Al realizar una selección de 80 elementos se tiene una media aritmética de 21,4, desviación de 4,87 y una de significancia de 0,05. Nos da la hipótesis de h sub 0 que sea igual a 21,4 y h sub 1 diferente de 21,4. Para acá tenemos los datos, tenemos la muestra, la medida menstrual, la desviación y pues bueno, acá tenemos la fórmula, lo resolvemos y eso nos da 0. Nos da 0 porque si bien el denominador tiene la media menos este valor, ¿sí? Entonces como son iguales, bueno, de hecho, cualquiera de los dos, como son este y este son iguales, pues nos va a dar 0, ¿sí? Va a ser una prueba bilateral, eso quiere decir que va a tener la campaña va a tener dos lados. Hallamos el valor crítico, lo representamos en la gráfica y podemos decir que no hay evidencia suficiente para afirmar que la media sea diferente de 21,4. Y pues bueno, como Z nos da 0 y está entre menos 1,96 y 1,96 positivo, nos rechaza H sub 0. Pasamos en el punto B. Es casi lo mismo, solamente cambian los datos, ya son 40, la media aritmética es de 8,56, la desviación estándar es de 2,5 y el índice de significancia es M. Bien, aquí tenemos y h sub 0 que sea mayor o igual a 8,56 y h sub 1 que sea menor a 8,56, ¿vale? Bien, hacemos la operación con los valores, nos da 0, en este caso vamos a hacer una prueba unilateral del lado izquierdo, así que vemos el valor crítico, lo representamos en la gráfica y podemos decir que como Z nos dio 0 y pues es mucho menor que 1,64, pues no se rechaza H sub 0. En el punto C, cambian los valores también, y esos son 64 elementos, se tiene una media de 104, una desviación de 10,85 y un nivel de significancia de 0,01. En la hipótesis tenemos que H sub 0 que sea H sub 0 que sea menor o igual a 104 y H sub 1 que sea mayor a 104. Bien, de hecho acá aquí tiene que ser 99. Ay. Bien, aquí hallamos el valor crítico, pues esto va a ser una prueba unilateral del lado izquierdo. Y bien, el valor crítico nos da 2,93. Aquí está la gráfica, 2,33, perdón. Aquí está la gráfica. Y pues como el nivel de significancia es de 0,01, lo que equivale a un 99%. No hay evidencia estadística suficiente para afirmar que la media poblacional sea mayor a 104. Por tanto, no se rechaza la hipótesis H sub 0. Y bien, esto sería todo. Los dejo con mi compañera Nicole, que les va a explicar la siguiente práctica. Hola, mi nombre es Nicole Tamayo Molano, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas del curso de Estadística Inferencial y en este video estaremos explicando los puntos números 5 y 8 de la actividad 6. El punto número 5 dice que en el proceso de llenado de las bolsas con detergente, un distribuidor ofrece empaques de 1000, 2000 y 3000 gramos del producto, asegurando que el procedimiento de llenado presenta una desviación estándar de 12 gramos.
Para realizar ajustes, el distribuidor realiza mensualmente un control de calidad al proceso de empaque para decidir si calibra o no las máquinas de llenado. Lo hace seleccionando muestras aleatorias de 36 bolsas de cada tamaño de detergente y encuentra que cada muestra tiene en promedio 997.2, 1995.8 y 3004.7 gramos de detergente respectivamente. Si se acostumbra a tomar la decisión con una significancia del 10%, el distribuidor deberá hacer una prueba bilateral unilateral a la izquierda o a la derecha. ¿Y qué decisión debe tomar el distribuidor con las máquinas respecto al llenado de cada tamaño del producto? Entonces decimos que tenemos los siguientes datos: desviación estándar es de 12 gramos, tamaño de muestra 36, nivel de significancia del 10% o el 0.10. Tenemos los empaques y el promedio para cada tamaño de empaque. Decimos que la hipótesis es: el distribuidor quiere saber si la máquina está funcionando correctamente o no. La hipótesis nula, el peso promedio es el correcto. Hipótesis alternativa, el peso promedio es diferente del correcto, es decir, H sub 1 es diferente de μ. Si el control de calidad detecta una diferencia, el distribuidor debe calibrar, es decir, corregir el error, sin importar si la máquina está llenando de más o de menos. Dado que la alternativa cubre desviaciones en ambas direcciones, es decir, de más y de menos, la prueba debe ser bilateral o de dos colas. Para mirar qué decisión debe tomar el distribuidor, realizamos lo siguiente. Dividiremos S, es decir, el nivel de significancia del 10% entre 2, lo cual nos da 5% o 0,05. Entonces deberemos buscar el valor de Z cuando el nivel de significancia es de 0,05. Si el nivel de significancia es de 0,05, el nivel de confianza es del 0,95 o 95%. Para este nivel de confianza, el valor crítico o valor de Z es de 1,96. Realizaremos una campana de Gauss que tendremos en cuenta más adelante, en donde miraremos las dos colas, miraremos el valor de rechazo y el valor de aceptación. Para realizar este análisis por tamaño de empaque utilizaremos esta fórmula, que es para hallar el valor de Z, y empezaremos con el empaque de 1000 gramos, siendo μ 1000 gramos y X el promedio que nos dan en el enunciado. Calculamos con esta fórmula y nos da menos 1,4. Entonces, mirando la campana de Gauss, nos daremos cuenta que el valor se encuentra dentro de la zona de aceptación. El resultado es menos 1,4. Nos vamos aquí y aproximadamente estaría por esta zona. Es decir que esta es la zona de aceptación y estas colas las zonas de rechazo. La muestra es de 999.2 gramos. Está lo suficientemente cerca del objetivo de 1000 gramos. Es decir, la diferencia no es tanto, por lo que no rechazamos la hipótesis nula y no hay una razón estadística para calibrar la máquina. Ahora miraremos para el empaque de 2000 gramos. En esta parte solo cambia el valor de μ, que es 2000, y el valor de X, que es 1995,8. Realizamos la misma fórmula y calculamos y nos da menos 2,1. Entonces el promedio muestral de 1995,8 gramos está demasiado lejos de 2000 gramos, por lo que rechazamos la hipótesis nula. Como el valor es negativo, la máquina está llenando menos de lo prometido o de lo esperado, y por esta razón se debe calibrar para aumentar el llenado. Para el empaque de 3000 gramos, lo mismo, cambia μ, que es 3000, y X, que en este caso es 3004,7. Calculamos y nos da 2,35. El promedio muestral de 3004,7 gramos está demasiado lejos de 3000, por lo que la hipótesis nula se rechaza. Como el valor es positivo, la máquina está llenando más de lo prometido y se debe calibrar para disminuir o reducir el llenado. En conclusión, solo se interviene cuando el valor de Z calculado cae en la zona de rechazo definida por el valor crítico. Literal B, que nos dice: en la visita, el inspector de la superintendencia toma muestras aleatorias de 49 bolsas de cada tamaño y encuentra que cada muestra tiene en promedio
998,5, 1997,4 y 2997,9 gramos y decide tomar la desviación estándar de cada muestra. Para este caso no es la misma para todos, sino que cambia. Para el primero es 10,3, el segundo 10,2 y el último 10,1 gramos respectivamente, para realizar la auditoría con una significancia del 5%. El inspector debería hacer una prueba bilateral, unilateral, a la izquierda o a la derecha. ¿Y qué conclusión puede presentar el auditor en su reporte? Entonces tenemos que el tamaño de muestra en este caso es de 39, el nivel de significancia también varía, que es de 5% o el 0,05. Tenemos aquí los empaques, el promedio y la desviación para cada uno. La auditoría busca verificar si los pesos son iguales o diferentes a los pesos propuestos, 1000, 2000 y 3000. Como no hay una indicación de que el inspector sospeche que el llenado es mayor o menor que el propuesto, sino que quiere verificar si hay una diferencia, se debe usar una prueba bilateral. Tenemos que la hipótesis nula es el peso promedio es el correcto, es decir, h sub 0 igual a mu, y la hipótesis alternativa es el peso promedio es diferente del correcto, h sub 1 es diferente de mu. Ahora debemos realizar una prueba z para cada tamaño. Empezaremos dividiendo s o la significancia entre 2. En este caso, como la significancia es 0,05 o el 5%, al dividirlo nos da 0,025 o 2,5%. Ahora debemos buscar el valor de z cuando el nivel de significancia es 2,5%. Si el nivel de significancia es del 2,5%, el nivel de confianza es de 97,5%. Y en este caso redondearemos este valor a 98%. Por lo tanto, el valor crítico para 98% es de 2,33. Realizamos la campana de Gauss para tener en cuenta más adelante, donde miraremos las colas, los valores de aceptación y de rechazo. Para realizar el análisis, utilizaremos la misma fórmula de antes y empezamos. Para el empaque de 1000 tenemos que mu es 1000, x es 998,5 y la desviación es de 10,3. Entonces calculamos y nos da menos 1,019. Decimos que el valor de z es menor que 2,33 y se encuentra en la zona de aceptación. Estaría más o menos en esta zona de acá, es decir, que está dentro del valor de aceptación. Por lo tanto, no hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. La diferencia observada de 1,5 gramos por debajo del peso esperado se considera una variación aleatoria esperada dentro del proceso de llenado. Para el empaque de 2000 gramos, X equivale a 1997,4, mu 2000, desviación estándar de 10,2. Calculamos y nos da menos 1,78, es decir, el valor de Z se encuentra en la zona de aceptación, por lo tanto, al igual que con las bolsas de 1000 gramos, no hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Para el empaque de 3000, mu es 3000, X 2997,9, la desviación de 10,1, y al calcular nos da menos 1,45. El valor de Z también se encuentra en la zona de aceptación, por lo tanto no hay prueba suficiente o evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. La diferencia observada de 2,1 gramos por debajo del peso esperado se atribuye a la variabilidad natural del proceso de llenado y no indica una falla de calibración. La conclusión sería, el inspector no puede presentar una conclusión de falla o de descalibración para ninguna de las tres máquinas. En los tres casos, los estadísticos Z calculados indican que las medias muestrales están lo suficientemente cerca de los pesos esperados, por lo que la variación observada se considera producto de la variabilidad natural del proceso de muestreo y no una evidencia de que las máquinas estén sistemáticamente llenando incorrectamente. Ahora el punto 8 nos dice, elija dos de las situaciones que propuso en el punto 2 del presente taller, una de variable cualitativa y otra de variable cuantitativa, e indique, según la hipótesis nula e hipótesis alterna que formuló en el ejemplo de variable cualitativa, describa cuál sería un error tipo 1 y cuál sería un error tipo 2 para su prueba.
Según la hipótesis nula e hipótesis alterna que formuló en el ejemplo de variable cuantitativa, describa cuál sería un error tipo 1 y cuál sería un error tipo 2 para su prueba. Para el punto A vamos a elegir el contexto de clientes de una tienda con la variable cualitativa ordinal nivel de satisfacción. Contexto: nivel de satisfacción de los clientes, que se categoriza en bajo, medio y alto. Prueba: el nivel de satisfacción cambió respecto al año anterior. Hipótesis nula: el nivel de satisfacción de los clientes es igual al del año anterior. Hipótesis alternativa: el nivel de satisfacción de los clientes es distinto al del año anterior. Añadimos un contexto y decimos que suponemos que el año pasado el nivel de satisfacción de los clientes fue un 70% alto. Este año se realizó la encuesta a 100 clientes y el 67% está en alto. El error tipo 1 es cuando se rechaza la hipótesis nula, siendo esta cierta o verdadera. Ejemplo: las encuestas de este año muestran que solo el 67% está en alto, lo que parece un cambio, pero debido a la variabilidad del muestreo, el verdadero nivel de satisfacción general no ha cambiado, sigue siendo 70%. Al rechazar la hipótesis nula, se toma la decisión de cambiar la estrategia de marketing porque se cree que la satisfacción bajó, cuando en realidad fue solo una fluctuación aleatoria de la muestra. El error de tipo 2 es cuando no se rechaza la hipótesis nula, siendo esta falsa. Ejemplo: las encuestas de este año muestran que solo el 40% está en alto, lo cual es un cambio drástico. Sin embargo, por algún error en el análisis o si el nivel de significancia es muy alto, no se logra rechazar la hipótesis nula. Se concluye que la satisfacción no cambió cuando en realidad sí ha bajado significativamente. Se ignora el problema real y no se implementan mejoras. Para el punto B, se eligió el contexto del volumen de botellas producidas en una fábrica con la variable cuantitativa continua, la cual es el volumen promedio de agua en mililitros. Prueba: ¿el volumen promedio coincide con lo indicado por el fabricante? Hipótesis nula: el volumen promedio de las botellas es igual al especificado por el fabricante, es decir, 500 mililitros. Hipótesis alternativa: el volumen promedio de las botellas es distinto al especificado. Decimos que la hipótesis nula es igual a 500 mililitros y la hipótesis alternativa es diferente de 500 mililitros. Decimos que se toman 30 botellas y el promedio muestral es 498 mililitros. En el error tipo 1, el cual es rechazar la hipótesis nula cuando es cierta o verdadera, decimos que el proceso de llenado está funcionando perfectamente y el volumen real es 500 mililitros, pero debido a que la muestra de 30 botellas dio 400 mililitros, de casualidad, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que la máquina está fallando y llenando de menos. La máquina se detiene para ser recalibrada de forma innecesaria. El error tipo 2 es no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. En este caso, la máquina realmente estaba fallando y el volumen promedio real es de 490 mililitros, pero por alguna razón, de pronto por la variabilidad que sea muy alta o el tamaño de la muestra que fue muy pequeña, la prueba estadística no es lo suficientemente fuerte o no tiene la suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, por lo cual no se detecta el problema y se permite que continúe la producción de botellas con un volumen insuficiente. En conclusión, el error tipo 1 es un falso positivo o una alerta innecesaria y el error tipo 2 es un falso negativo o una no detección de un problema real. Eso es todo, muchas gracias.